Solo nos quedan 2 ponencias más. Solo 2. Pero hablan de temas que son el pilar fundamental de todas las empresas que hacemos IQB. Estamos hablando de seguridad. La siguiente será una conferencia llamada El factor humano y la accidentabilidad. La va a dar Pablo Navarro, que es director gerente de INERCO de prevención de riesgos. Buenas tardes. Primero una reflexión. Yo soy sevillano, pero mi padre nació en La Cristina y me acabo de enterar que la mitad de mi nitrógeno viene de Fertiberia. Así que cuando salgamos de aquí voy a pedir la doble nacionalidad. Bueno, vamos a empezar de una forma un poco curiosa. Y es que vamos a empezar por el final. Porque como me he venido arriba, como se suele decir, y he empezado a poner transparencia como si no hubiera un mañana, pues no sé hasta dónde vamos a llegar. Así que vamos a empezar por las conclusiones. Ya las tenemos vistas, las tenemos hechas y vamos a ver hasta dónde podemos llegar para no pasarnos de tiempo. Bueno, lo primero es una frase que tiene su importancia. Y es que al hablar de factor humano debe asumirse que los trabajadores cometen errores. Todo el mundo dirá, bueno, si es normal, ¿no? No es tan normal. La mentalidad, la doctrina que durante muchos años ha imperado era que si tú lo hacías bien, si la empresa lo hacía bien, el trabajador no iba a cometer errores. La moderna aproximación a la prevención de riesgos laborales y a la seguridad asociada al factor humano parte de asumir que el trabajador sí va a cometer errores. Lo que se trata, como dice ahí, es que sean los mínimos posibles y haciendo las tareas menos críticas, pero asumiendo que se va a equivocar. La segunda es que deben adoptarse medidas para que, hemos hablado del caldo de cultivo, sabéis que la empresa de INERCO, sus orígenes fueron más el medio ambiente, después durante muchos años, gracias a Dios, la seguridad y la prevención, pero vamos a usar términos un poco medioambientales para hablar de la seguridad. Pues se trata de hacer que la empresa, el caldo de cultivo de la empresa, el ecosistema de la empresa, invite al cumplimiento y no invite al incumplimiento. Eso es fundamental. Cuando hagamos actuaciones en materia de factor humano, tenemos que tratar la empresa como un conjunto de ecosistemas en los cuales se invite al cumplimiento. Tenemos que conseguir que en esos ecosistemas, cada uno de estos ecosistemas, se invite al cumplimiento. Y si se identifican barreras para este crecimiento, para esta invitación al cumplimiento, hay que adoptar medidas correctoras, hay que hacer un plan de acción. Pero claro, yo hago un plan de acción con una periodificación y cuando termina el plan de acción, ¿qué? Pues cuando termina el plan de acción, lo normal es que el ecosistema otra vez evolucione hacia su estado natural, hacia, digamos, un estado no especialmente limpio. Con lo cual hay que establecer programas de mejora continua en seguridad. Nosotros hemos definido nuestro propio programa, el Total Safety Engagement, pero existen otras aproximaciones por parte de otras empresas. No solo se puede hacer un plan de choque, hay que hacer también un plan de mejora continua, porque si no, los ecosistemas van degenerando. Además de este ecosistema, hay que identificar aquellas tareas que son críticas. Una tarea crítica es una tarea en la que, por decirlo muy coloquialmente, ustedes me disculpen, una cagada puede provocar un accidente grave. Esas son las tareas críticas. Bueno, pues para esas tareas críticas hay que hacer un estudio pormenorizado de qué factores son los que llevan al error para tratar de minimizar esos factores. Eso se llaman los PIF, los Performance Influencing Factors. Me gustaría que todos los que están aquí hoy, cuando terminemos la clase, supieran y se acordaran que existe una cosa que a lo mejor no conocían, que son los PIF. Los PIF son aquellas cuestiones, aquellas condiciones que nos llevan
a cometer errores o que si se produce el error nos llevan a un accidente. Y por último, el tipo de error condiciona el tipo de medida correctora. Y otra cosa que no está escrita, pero que me gustaría también que se quedara marcada en vuestras cabezas. No todos los errores por factor humano se curan, se evitan con medidas de factor humano. ¿Ha quedado claro? Vamos a repetirlo. No todos los errores que se producen por factor humano se curan con medidas correctoras del tipo factor humano. Concienciación, sensibilización, formación, supervisión, observaciones, inspecciones. No todos. Y vamos a ver ahora bastantes ejemplos muy gráficos, algunos de ellos llevarán incluso seguramente hasta una pequeña sonrisa. Bueno, ese es el resumen de la presentación, ya casi podríamos dejarla aquí, pero bueno, ya que me molestaban hacer unas pocas de transparencia, vamos allá. El quiénes somos no es una pregunta filosófica, es hablar de INERCO y bueno, yo creo que nos conocemos ya todos y vamos a pasar un poco, porque ya digo, son muchas transparencias. Bueno, lo primero que me gustaría es que cambiáramos un poco el paradigma. Habitualmente, prevención de riesgos laborales significa que el pobre trabajador recibe un daño, un accidente o un daño. Eso, como digo, es la prevención de riesgos laborales. Esto parece un concurso de obviedades, como decíamos antes, pero es que es así. Pero es que no solo hay que ir en esa dirección, también hay que ir en la dirección en la que el trabajador puede ser el que provoque el accidente, que incluso se lo provoque a él mismo. Eso es lo que nosotros llamamos el análisis de riesgos por factor humano. Entonces lo que nosotros pedimos desde hace muchos años es que se cierre el círculo, que no se hable de prevención simplemente para que el trabajador no reciba daño, sino que también se hable de cómo evitar que el trabajador provoque accidentes. Bueno, ahora hacemos el típico repaso que se hace en este tipo de cursos sobre accidentes famosos, accidentes célebres, pero vamos a tratar de que no sean solamente industriales y que podamos sacarle jugo. Los que nos dedicamos a la prevención somos los Mouriños del tema, somos los entrenadores. Nos juzgan por los resultados. A nosotros los de prevención nos juzgan por los resultados. Da igual que pongamos un 4-4-2, un 4-2-3-1, un 4-3-3, pero hay que ganar el partido. Y encima, si lo hacemos muy bien y no hay accidentes, tampoco se nota, porque no hay accidentes. Las cosas que no pasan no suelen notarse. Con lo cual, si lo haces bien, tampoco se nota. Bueno, el primer accidente que comentamos, el de Free-Borough, el año 74, se destruye una planta provocando bastante número de muertos. Enseñanza que sacamos de este accidente. Fue un error de diseño. Se mandó un reactor que estaban en serie a reparar, se sustituyó por un codo, como consecuencia de alta presión, salió volando el codo, se produjo una explosión. O sea, error en la gestión del cambio. El aeropuerto de Los Rodeos, todo el mundo que haya estado en el norte de Tenerife sabe que el aeropuerto de Los Rodeos tiene bastante niebla. En aquella época estaba un movimiento independentista canario, el MPAYAC, que hay un aviso de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria, se desvían 2 aviones a Tenerife. Uno de ellos, el de KLM, tenía mucha prisa por salir y se salta un poco la consigna, también matizado por un tema de dificultades de comunicación y de falta de sistemas de seguridad, y se produce el accidente entre 2 737, uno de ellos despegando, otro atravesando la pista. La refinería de Texas se pone habitualmente como ejemplo, como paradigma del deterioro de la cultura de seguridad. Hay un sobrellenado, un nivel que se estropea, en fin. El accidente de Air France. El accidente de Air France, a mí me gusta mucho hablar de ese accidente cuando hablamos de los cursos de investigación de accidentes. En este accidente se congelan los tubos Pitot, que son los que miden la velocidad. Hasta ahora, en ese tipo de aviones se medían así, después se cambió, medida correctora, nos pagan para ganar partido.
Y el piloto de reserva, porque el titular, digamos que estaba haciendo otras cosas no muy confesables en ese momento, el piloto de reserva de repente se queda sin velocidad. ¿Y qué es lo que hace? Disminuye la velocidad. ¿Y qué es lo que hace? Levanta el morro. Como disminuye la velocidad y levanta el morro, entra en pérdida. Era sencillo. Si tú eres, a lo mejor yo no lo sé hacer, pero si tú eres piloto comercial tienes que saber qué hacer cuando entras en pérdida. Y es ir hacia abajo, ganar velocidad, sustentación y tirar para arriba. Una actuación en caso de emergencia previsible, pero que no se dio. El accidente de Albia, también hemos estado comentando en el café el accidente de Albia. Aquí se produjo una distracción evidente del maquinista y una ausencia, creo que también evidente, de los sistemas de control de seguridad que tendrían que haberse adoptado para evitar esto. Hay también teorías sobre si estaba excesivamente sobrecargado el convoy. Y por último, no es un accidente industrial, es un accidente doméstico. Desde aquí no lo veo muy bien, pero creo que son 30.000 heridos al año intentando deshuesar los aguacates en Estados Unidos, sobre todo durante la Super Bowl. Claro, la gente no está pendiente de lo que tiene que estar pendiente. Sabéis todos el método de quitar el hueso del aguacate, ¿no? Clavar, girar. Esto lo inventó Arguiñano, creo. Por lo menos quedaros con esa enseñanza también, aparte de los pif. Y cortando jamón. Cortando jamón se producen, no sé cuántos dicen ahí, 57.000 heridos al año. Es fácil, la línea de fuego es evidente. O el uso de los EPI, o las distracciones. Bueno, eso es un pequeño panel en el que ponemos todas las medidas, todas las causas posibles de los accidentes que hemos comentado. Es un abanico de 6 accidentes y todas las causas posibles asociadas al factor humano de esos accidentes. Y vuelvo a decirlo, somos Mourinhos, ¿vale? Nos pagan, los que nos dedicamos a la prevención, nos pagan para ganar partidos. O sea que tenemos que proponer medidas correctoras. Las medidas correctoras tienen que ser adecuadas al tipo de error que se ha producido. De una forma bastante gráfica vamos a hacer un repaso de distintos tipos de errores y distintos tipos de medidas correctoras. Bueno, yo, haciendo un poco uso del latín, usamos esta frase de Cicerón que decía que si el error es humano, podemos hacer algo. Si el error es humano, podemos hacer algo. Porque además es que cuando yo me equivoco, el accidente suele suceder en ese mismo instante. O sea que es que no da tiempo a racionar, ni da tiempo a racionar, y además depende que ese día yo quiera o esté fresco para no cometer el error. ¿Podemos hacer algo entonces al respecto? Pues sí, asumir que se producen errores, lo decimos otra vez, minimizar la probabilidad o frecuencia de esos errores y otra cosa que es muy importante, las consecuencias del error. Tradicionalmente se ha hablado del enfoque individual. El enfoque individual era, como digo, el tradicional y es que si yo lo hago bien y estoy pendiente, no me voy a equivocar. Bueno, porque las equivocaciones los errores se producen por falta de atención, por falta de concentración, por negligencia, bueno. Según este enfoque individual, ¿qué medidas correctoras uso para ganar el partido? Pósteres, concienciación, seguridad basada en el comportamiento, formación, reescritura de procedimientos, supervisión, y ya nos ponemos serios. Amenazas o incluso medidas disciplinarias. Por aquello que dicen los ingleses de que las cosas malas les ocurren a las malas personas. El enfoque sistémico, que es el moderno, parte de asumir, esto también parece que es una frase, pero es la verdad. Y es que los errores no son la causa, son la consecuencia. O sea, si alguien comete un error es que algo los demás hemos hecho mal. Los demás que estamos en la empresa, los que mandamos de algún modo en la empresa, lo hemos hecho mal. Si él se equivoca. Esa es un poco la filosofía del enfoque sistémico. Ahí salen unas palabras, bueno, aquí no salen HOP. HOP es el Human Organizational Performance, que es como el paso más allá de la seguridad basada en el comportamiento. Otro día, si queréis, hablamos del HOP, aunque todo lo que vamos a contar es HOP.
Como digo, hay que minimizar la frecuencia o probabilidad del error humano y las consecuencias. Bueno, como hay muchas transparencias, vamos un poquito. Taxonomía del error humano. Taxonomía, ¿sabéis? La clasificación, ¿no? Eso se genera un poco en la biología, como que si los calabacines y las sandías son de la misma familia, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces James Reason, que es el padre de toda esta teoría moderna del error humano, establece distintas categorías. Por ejemplo, los descuidos. En inglés son más precisos que en español en la terminología, pero bueno, los descuidos se producen al equivocarse haciendo la tarea por pulsar el botón equivocado o menos tiempo el debido, el más... Claro, es un semáforo real que hay en Barcelona. Entonces, yo, no sé, es una forma de hablar, ¿vale? Pero dejen ustedes dar la lata al trabajador con formación, sensibilización y cambien el semáforo, ¿vale? No todas las medidas por factor humano se solucionan con factor humano. Cambie usted el semáforo, por favor. Esto es un caso real. ¿Alguien me sabe decir por qué pongo esto? Venga, hombre, que lo diga alguien. ¿Eh? A mi madre el otro día le tiramos el bote de picante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que sale muy pequeñito. Entonces, no se puede poner tan pequeñito lo de picante. Dejen ustedes darle un curso de formación a mi madre y ponga usted picante muy grande. Medidas correctoras que no son de factor humano, para factor humano. Un cirujano se olvida el teléfono móvil dentro de una paciente. Esto significa dos cosas. Primero, ¿qué hace el doctor con un móvil? Pero vamos, que es que eso lo vemos muy claro, nos reímos, pero que nuestros operadores están soldando mientras están whatsappeando. Nuestros operadores, a los que le entregamos nuestra seguridad, muchas veces, están whatsappeando. Y ya lo que es imperdonable es que se lo deje dentro, ¿verdad? Bueno. Esto es un dibujo sacado de una foto real. Este dibujo forma parte de un vídeo nuestro sobre el Human Factors Engineering, la prevención en fase de diseño. Y sí, no sé si se ve bien, pero ahí es muy difícil no equivocarse. Muy difícil no equivocarse. Y esto, insisto, es un dibujo sacado de una foto real. Que me perdone el señor Alberto Casero, que por cierto en esa foto no tiene mucha pinta de espabilado, pero bueno, es en la foto, digo. Este señor se equivocó, por eso se aprobó la reforma laboral, si os acordáis, ¿no? Se equivocó de botón, estaba en su casa. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? Whatsappeando seguramente. Distracciones. Bueno, estas son la primera de las categorías de Reason. Segunda, los lapsus. Antes hemos hablado también de los lapsus. Los lapsus es, pues, hablando de un ejemplo muy casero, otra vez hablando de mi madre, ¿yo he echado sal o no he echado sal? Bueno, pues esto es muy fácil. Yo cojo la sal de arriba, echo la sal y la pongo abajo. Entonces, si tú ves abajo el bote de sal, es que has echado sal. Es una tontería, pero no es una tontería. Si uso una lista de chequeo y la relleno de verdad, me aseguro que he cumplido con la tarea. Por ejemplo, se habla que en el accidente de aviación del vuelo de Madrid a Gran Canaria, de Spanair, se habían rellenado todos la lista de chequeo, pero no se habían comprobado de verdad. Eso también se dio en el accidente de Texas que hemos dicho antes. O un final de carrera automático. Esto me garantiza que no me olvido de que se ha terminado de verdad la tarea. Y después ponemos, bueno, esa figurita que es un permiso de trabajo, que parece un periódico, en realidad es un periódico, pues que ya sabéis lo que pasa en las instalaciones industriales. Hacen permiso de trabajo antimulta, no vaya a ser que haya algo que no he dicho y al final el trabajador no sabe encontrar el jugo, lo importante de verdad del permiso de trabajo. Y después están los errores por equivocaciones. Equivocaciones es gente que está formada, pero no está presta en el momento que se da una evolución no habitual, pero sí previsible. Hemos hablado antes del avión, que lo vamos a ver ahora, un avión que entra en pérdida. Yo no sé hacerlo, pero un piloto sí tiene que saber hacerlo, aunque no entre todos los días en pérdida. O, por ejemplo, sacar a alguien
de una parada cardiorrespiratoria. Todo el mundo ya tenemos ese tipo de cursos. No todos los días se nos queda un compañero así, pero si le ocurre, nosotros tenemos que tener argumento, formación, para saber qué hacer. Es decir, es una equivocación en una tarea que se puede dar, pero que no se da todos los días. Y por último están las violaciones. Las violaciones son vulneración de las normas a sabiendas, queriendo. Pueden ser por comodidad, este hombre está soldando y bueno, nada más que le falta, está leyendo el marca mientras tanto. A veces el diseño del puesto nos hace ser hombres orquesta. ¿Cómo quieres que no me equivoque si tengo 1500 cosas que hacer a la vez? Rediseño del puesto. En este caso sí es una medida organizativa. Y a veces, esto es el famoso amerizaje en el río Hudson, a veces me tengo que saltar la consigna porque si sigo la consigna hay accidentes. Pero estas son las menos veces. Bueno, los PIF. Aquellos factores que influyen en el desempeño, en el error. Nosotros somos partidarios, como hemos dicho antes, de aplicar medidas generalistas a toda la empresa para que los ecosistemas sean limpios, inviten al cumplimiento, pero somos partidarios de aplicar un análisis pormenorizado de los PIF en las tareas críticas, tareas cuya cagada lleva a un accidente grave. Los PIF. Pues los PIF son, por ejemplo, las condiciones ambientales de estado de mantenimiento. Hay instalaciones cuyo estado de mantenimiento invita al error. Pues en esas instalaciones deje usted de darle la lata al trabajador sobre el concursito y yo me dedico a dar cursos. Y cambie usted las instalaciones, mejore usted las instalaciones, ¿vale? Hay ocasiones, esto también forma parte de nuestro vídeo del Human Factor Engineering, hay ocasiones que yo tengo que manipular una válvula a la que no puedo acceder. Joder, cambie usted la válvula de ubicación, ¿no? Y deje usted tranquilo al trabajador. O el indicador no se ve, o está estropeado. Usted cambie el indicador, haga usted mantenimiento. O ponga usted un sistema que compense las desviaciones. A veces es que se trata de una operación que tiene mucha criticidad, que es muy complicada. Bueno, en este caso sí. Más crítico que cambiar los neumáticos en Fórmula 1 en 2,4 segundos. Más crítico. Pero estos tíos están formados. Se les ha enseñado a reaccionar ante distintos estímulos. Y a veces es que la edad del trabajador, la condición física, ya el tío no alcanza. Pues tenga usted en cuenta esas situaciones a la hora de diseñar los puestos de trabajo y las tareas. Y a veces, también se ha dicho antes, el estilo de liderazgo. No es lo mismo Pablo Lasso que Vicente del Bosque. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo un trabajador que tiene de mando a un Pablo Lasso que te pega un grito a Vicente del Bosque que te pasa la mano por la espalda. Bueno, ¿qué pasa con los PIF? Que hacer un análisis pormenorizado de todos los PIF para todas las tareas es inviable. Mucho tiempo, mucho dinero. Con lo cual, lo que hay que hacer es seleccionar aquellas tareas críticas y sobre esas tareas críticas hacer un estudio de los PIF. No vaya a ser que yo solucione el accidente con una medida correctora, técnica y no tengo que estar pendiente del trabajador. Ponemos un ejemplo siempre, también para esto, más o menos doméstico también, en este caso, y es el del llenado de combustible en los tanques de los vehículos de todos nosotros. Hace no demasiados años, si te descuidabas, salía la gasolina por botones. Ahora hay un freno automático. No me dé usted la lata. ¿Cómo tengo que llenar la gasolina? Instale usted el sistema automático. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Ya estamos terminando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es un análisis del ecosistema de seguridad en la empresa. Es decir, aquí la empresa ¿invita al cumplimiento o no invita al cumplimiento? Porque si la empresa no invita al cumplimiento, hay que hacer otras cosas. Primero hay que hacer otras cosas.
¿Y cómo se hace eso? Pues con un diagnóstico, como se dice ahí, con entrevistas, con encuestas, con recorridos por las instalaciones, análisis de siniestralidad, etc. Pero además hay que identificar aquellas tareas críticas, en las que no me puedo equivocar o en las que hay que compensar las equivocaciones. Y una vez que he identificado los caldos de cultivo, los positivos y los negativos, y las tareas críticas, pues defino planes de actuación para las medidas correctoras derivadas del análisis de los PIF, lo que hemos visto antes, o medidas correctoras para hacer que los caldos de cultivo se mantengan limpios. Bueno, nosotros hablamos del Total Safety Engagement, que es nuestro planteamiento para este proceso de mejora continua. Algunos claves del Total Safety Engagement. Primero, los cambios en cultura de seguridad, los cambios en comportamientos de seguridad tienen que ser de arriba abajo y de abajo arriba. Como sean simplemente de arriba a abajo, no funcionan o no funcionan lo suficiente. ¿Vale? Lo segundo, a pesar de eso, la dirección es la que dice a dónde quiere ir. Tercero, nosotros abogamos por la participación, no una participación ingenua, con una participación, una serie de obligaciones, pero en los grupos naturales de trabajo. Es decir, nosotros hacemos todo dentro de los ecosistemas. El ecosistema puede ser el de mantenimiento mecánico o el de mantenimiento eléctrico. A veces son dos ecosistemas distintos. El del personal de laboratorio, el del personal de operaciones, el del personal de oficina. Cada uno de ellos puede ser un ecosistema y en cada uno de esos ecosistemas hay que aplicar medidas distintas, las necesarias para que se invite al cumplimiento. Y como digo, asumiendo que no todos los ecosistemas van a ser limpios, a la izquierda es muy bonito, a la derecha no sé si se ve, hay basura flotando. Y lógicamente nos pagan para mejorar los ecosistemas más deteriorados. Y como digo, los trabajadores tienen que ser capaces de ser ellos los que supongan sus propias normas de funcionamiento, definan sus propios retos y colaboren para que ese pequeño ecosistema se vaya mejorando. Nosotros proponemos poner unos infiltrados, trabajadores también de la empresa, que son los champions, para que vayan provocando esos cambios. Y bueno, el riesgo situacional, que no hemos hablado de él. El riesgo situacional es la conciencia situacional. ¿Sabéis lo que es la conciencia situacional, no? La conciencia situacional, se habla mucho de eso en psicología, es que cada uno sepa en cada momento en dónde está. Por ejemplo, yo en este momento estoy dando una charla y imaginaros que, no sé, es que no me pica la cabeza, pues me estoy aguantando si me pica la cabeza, porque estoy dando una charla. Es decir, sé lo que se espera de mí en este momento. Cada uno, cuando está cometiendo una tarea, en particular cuando son críticas, tienen que saber perfectamente cuáles son las posibles evoluciones posibles, aunque no habituales, y saber reaccionar a tiempo. Cuando estamos conduciendo, si nos distraemos, si dejamos de mirar la carretera, la conciencia situacional se pierde, porque la situación que tú estás, que crees que tienes en la carretera, es la situación que tenías cuando tú miraste por la última vez. ¿De acuerdo? Es decir, la conciencia situacional es una habilidad que hay que entrenar en los trabajadores para que sepan permanentemente identificar las condiciones de contorno que pueden haber cambiado y que pueden hacer que una tarea se convierta en crítica. Bueno, y ahí está un resumen de los accidentes por factor humano que se identificaban al principio, después de hacer un pequeño resumen de todas estas medidas correctoras, qué medida correctora, qué plan de actuaciones podemos hacer para cada una de ellas. Y las conclusiones las volvemos a contar, hemos llegado a las conclusiones, y es lo primero, y es que debe asumirse que los trabajadores se van a equivocar. No asumamos que no se van a equivocar. Segunda cuestión, hay que tratar de que las equivocaciones sean lo menos frecuentes posible y en las tareas menos críticas posibles. Tercero, hay que procurar conocer el ecosistema de la empresa o los ecosistemas en la empresa. Si la empresa invita al cumplimiento o al incumplimiento. Si la empresa invita al incumplimiento, hay que establecer medidas correctoras. Un plan de actuaciones. Una vez que yo hago el plan de actuaciones, tengo que hacer algo de mejora continua.
para que el ecosistema siga permaneciendo limpio. Y por último, en las tareas críticas hay que hacer un análisis detallado para ver si se pueden adoptar medidas correctoras que no dependan del factor humano, porque así la tasa de accidentes disminuirá de una forma muy importante. Y para terminar, el tipo de error determina el tipo de medida correctora y, como ya hemos dicho tantas veces, no todos los errores por factor humano se curan con factor humano. Muchas gracias.